Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando como de costumbre en una nueva oportunidad, en una nueva ocasión para reencontrarnos, para analizar lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación internacionales. Ustedes saben que estamos, afortunadamente, tenemos la bondad de contar con el apoyo de nuestros equipos en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa, principalmente en España, y por supuesto nuestro equipo de producción, digamos en Kissinger Media Group. Les queremos dar la más cordial bienvenida. De hecho, esta es la edición número 609, una edición especial en la que tendremos la oportunidad de compartir con un gran amigo de la casa, Aurelio Useche. Ya ustedes lo conocen, estuvo con nosotros hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses acá en el programa, y hoy vamos a tener la ocasión, la oportunidad, y escúchelo bien, de discutir cuáles son los escenarios que se plantean en Venezuela ante el problema, yo no sé si decir coyuntural, creo que sería simplificar el análisis. En Venezuela no se vive un problema coyuntural, las elecciones presidenciales no son un problema coyuntural, pero ante la coyuntura específica de una fecha, de una posibilidad que está allí, ¿qué escenarios tenemos los venezolanos para, digamos, para poner nuestra cara, nuestro pecho y por supuesto nuestra actitud y levantar nuestra voz? Algunos han dicho no voy a votar. Otros manifiestan sí, pues definitivamente hay que salir a participar. Otros dicen no debe haber elecciones. Otros dicen debe haber intervención internacional. Hay tantos escenarios. Bueno, lo vamos a estar hablando justamente con Aurelio Useche. Además, ustedes lo conocen, lo estuvimos hablando cuando lo presentamos en su oportunidad. Él fue directivo del Banco Central de Venezuela, además autor, escritor y profesor universitario, entre otras casas de estudio, mi querida Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a estar hablando con él en solo minutos. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, y un breve recorrido antes de arrancar esta discusión con Aurelio. Elementos sumamente preocupantes y que tienen que ver también con Venezuela. Ya los voy a saludar, veo que están bien, que están conectados con nosotros. Voy a aprovechar para abrir el monitor que como siempre nos permite llegar a ustedes. Lo primero es que fíjense que el portal de noticias Efecto Cocuyo ha presentado una nota muy preocupante, particularmente para mí es muy preocupante, que dice, se titula Guerrilla colombiana distribuye cajas del CLAP en estados fronterizos. Esto lo denuncia Fundación Redes. Y es que fíjense que el director de la Fundación Redes y presidente del Consejo de Profesores del Estado Táchira, Javier Tarazona, acusó este martes 6 de febrero al gobierno de Nicolás Maduro de entregar al Ejército de Liberación Nacional colombiano la distribución de las cajas CLAP de alimentos en comunidades rurales en los estados fronterizos, en Táchira, Zulia y Apure. O sea, imagínense, no solamente ya es hablar, que es mucho decir el tema de la FARC y su presencia en Venezuela, sino además también tener que enfrentarse a este tipo de realidades, según lo que manifiesta el presidente del Colegio de Profesores de Táchira, Javier Tarazona, refiriéndose a que pues el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, estaría entregando las cajas CLAP que le corresponden o que pues en teoría deberían distribuir estos consejos comunales o estas agrupaciones sociales pro chavismo. Bien. Entre otras, la Cancillería venezolana ha confirmado la presencia de Maduro en Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Lima este próximo 13 y 14 de abril. Un rechazo masivo. Por supuesto, el Grupo de Lima es el primero que ha levantado la voz en contra de la presencia de Nicolás Maduro, digamos, abiertamente, ampliamente rechazado en nuestros países. Entre ellos, por supuesto, destacar México, Perú, Chile, Argentina, ya para esa oportunidad
el presidente Macri, presidente Piñera ya estará en posesión de su cargo. Mientras tanto, en este nuevo sistema, esta nueva subasta de ICOMA, quien por supuesto vamos a aprovechar, Aurelio, para preguntarle, el bolívar ya se devaluó un 86.6%, aún devaluándose así, es muy por debajo del precio actual del dólar paralelo. Y así pues, en Brasil hablamos de 4 ministros brasileños quienes evaluarán la situación de venezolanos en la frontera. Pero por lo pronto, arrancamos ya de manera formal esta edición número 609, una edición especial en la que les invito a todos a incorporarse con nosotros y opinar sobre el tema de hoy que tiene que ver con las elecciones presidenciales en Venezuela. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y tal como se los he comentado, Bajo la Lupa vamos a aprovechar para darle la bienvenida a Aurelio Useche, como siempre, que nos acompaña acá en América es Noticia, y les había prometido que poco a poco se incorporaría con nosotros a estas discusiones. Muy probablemente lo van a estar viendo frecuentemente en nuestros canales, tanto en YouTube como en Facebook, con nuestra gente de CNC Florida Central y por supuesto a través de nuestras emisoras. Aurelio, bienvenido a tu casa. Hoy vamos a hacer un panel de debate y me permiten que voy a bajar un poco la cortina de fondo, un panel de debate, porque quiero que el debate se establezca en 3 direcciones. Por supuesto, tú como experto, como conocedor de la realidad venezolana, también a todos los que nos están acompañando en este momento, que puedan opinar, que puedan aportar y por supuesto, digamos de alguna manera, las informaciones concretas que voy a traer. Hace 2 meses hablábamos sobre la crítica situación de Venezuela. Recuerdo que exponías las razones por las cuales, porque además en los 2 programas, contando a siempre hay polémica, y en esa polémica estás tú. En el programa anterior hablábamos del tema de la posible intervención militar y explicabas, por ejemplo, el tema de la estructura militar venezolana, las implicaciones que podría haber en torno a esta posible o no intervención. Descartábamos, al menos en el corto plazo, que esta posibilidad se diera, y ahora estás sentado acá para compartir con nosotros tu visión sobre el tema electoral. Ahora, pero vamos a darle base a esta discusión del día de hoy. Ha pasado 1 mes y medio desde que nos vimos. ¿Cuál es la Venezuela que nos conseguimos hoy día? Bueno, tenemos como una novedad la convocatoria de las elecciones que ha hecho inesperadamente. Se sospechaba que Maduro iba a convocar las elecciones de manera adelantada, pero jamás pensamos que el adelanto era tan rápido, ¿no? Que era inmediato. Eso obviamente ha cambiado el análisis político, las circunstancias de lo que está pasando y ha puesto en jaque de nuevo a la oposición venezolana, a quienes dirigen la oposición venezolana, porque yo creo que es importante. Te voy a pedir que te pegues un poco más para que te puedan escuchar bien. Es muy importante que hagamos una diferencia en que todos nosotros, los que no estamos con gobierno, somos la oposición venezolana. Pero hay unas personas que se han intitulado dirigentes, que son los que deben conducir el proceso de discusión y de conducción de esa oposición venezolana. Muy tristemente, la conferencia episcopal los llama a ellos deficientes e incoherentes, y la población venezolana siente realmente que hay deficiencias e incoherencias. Y en ese ambiente, el presidente Maduro y toda esta gente que está de acuerdo con él lo han puesto en jaque, rememorando el juego de ajedrez, para ver qué hacen ellos con las elecciones. Y lo ponen en un dilema. Que es el dilema, que es o vas a las elecciones o no vas. Si no vas a las elecciones, entonces pierdes la oportunidad de discutir, de combatir con nosotros, de discernir ideas y enfrentarnos ante la gente del país para ver qué escoge el presidente. Y si vas, bueno, tienes que asumir todos los riesgos que eso significa de ir a una elección. Pero ¿por qué el presidente adelanta? ¿Por qué ellos adelantan las elecciones? Ese es un punto muy importante. Las elecciones generalmente siempre han estado previstas que se realicen al fin del año del periodo constitucional, porque este es el último año del periodo constitucional y generalmente las elecciones se realizan en diciembre para dejar un espacio apenas de un mes, mes y medio para la toma de posesión. Ahora no, ahora quieren hacer las elecciones anticipadas por una razón muy simple. 9 meses de aquí a diciembre que faltarían, o 10 meses,
son demasiado tiempo para la crisis económica en la cual el país está. Para soportarla, claro. La crisis de escasez. Claro, los precios suben 50, 60%. Y eso es importante que la gente entienda que eso. Supongamos que un asunto que me cuesta un bolívar hoy, dentro de un mes me cuesta un bolívar 50. Pero el mes siguiente... En el mejor de los casos, sí. Un bolívar 50 porque es el 50% sí, que aumenta. Pero ese 1,50% en el mes siguiente es 2,25. Porque es 1.50 por 1.50, es 2.25 el precio. Entonces, claro, te podrás imaginar que los precios, esa velocidad o esa aceleración que tiene la inflación en Venezuela es a este momento incontrolable. Ahora, pero además fíjate que coincido contigo en el punto, el propio Maduro, además no lo esconde, no sé qué opinan ustedes y ya voy a incorporar los comentarios, me dicen un poco más de volumen, te voy a pedir que te pegues lo más posible al micrófono. Maduro lo ha dicho, ellos no temen en ocultar lo que planean. Ha dicho que las condiciones en este momento son excepcionales. Así lo ha dicho y es público y notorio, ha sido retratado en la gran cantidad de los medios internacionales. ¿Por qué? Ante una hiperinflación, una estanflación, una crisis humanitaria de tal nivel, una diáspora de 4.5 millones de venezolanos, un chavismo que sencillamente se espicha, se desinfla a pasos agigantados, ¿por qué hay un presidente como Maduro que pueda afirmar que hay condiciones excepcionales? ¿Cuáles son esas condiciones excepcionales? Bueno, yo entiendo que las condiciones excepcionales es que es mejor ahora que más tarde. Ok. Entonces la excepción, pues es la excepción, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos esperan hasta diciembre y como no pueden hacer ni tienen cómo corregir la política económica para que tenga un efecto favorable en diciembre, es preferible hacerla ahora y no esperar hasta allá. ¿Crees que solamente depende, y a ustedes también les pregunto, ¿crees que solamente depende de aguantar o de no poder aguantar 9 meses más? ¿O crees que hay otros factores? Es decir, yo me pregunto, Aurelio, si esta diáspora venezolana, en un momento tan particularmente importante, puede significar una diferencia en términos de voto. Me pregunto qué y está ocurriendo con la oposición hoy día, esa incredulidad que hay en torno a si la oposición lo que ha hecho es jugarle digamos, al anillo de seguridad del régimen, jugar el juego del partido al jugador vendido, o si por el contrario está haciendo las cosas bien. Eso probablemente beneficia, afectando a la oposición, beneficia indirectamente al régimen venezolano en un tema electoral, en un término electoral. En las gobernaciones, la oposición, ¿qué dijo? Y ojo, hay que ir para atrás. Estamos hablando de principios del 17, protestas, más de 130 muertos, creo que eran de 4 a 6 mil personas detenidas, nuevos presos políticos, heridos, pues luego se lleva adelante la Asamblea Nacional Constituyente, no vamos a votación, luego la oposición nos pide que votemos en las gobernaciones, luego nos pide que no votemos en las de alcaldes municipales. Entonces, pues obviamente en términos de la opinión pública, de la posición de la Mesa de la Unidad Democrática, todo parece indicar que el apoyo no está ni al gobierno ni a la propia oposición. Por eso mismo, porque es que el problema de la MUD y la dirigencia política es la confrontación entre sus intereses personales como políticos y los intereses de los venezolanos. Pareciera que el interés de ellos político personal no está en línea con el interés nacional. El hecho de que algunas personas se hayan mencionado como candidato presidencial, como Falcón, como el mismo Capriles, como todo, ninguno de ellos tiene la capacidad convocatoria para ganar unas elecciones presidenciales. Me está pasando con Ayub, es el último que está en la lista. Ninguno de ellos tiene por sí mismo la fuerza para producir un cambio de régimen en un evento electoral. Sin duda. Voy a incorporar ahora sí los comentarios. Les agradezco a todos los que nos están acompañando en vivo. Ustedes que nos están viendo a través de YouTube en diferido todas las tardes a las 6 de la tarde, hora Miami, hora del este en los Estados Unidos. Estamos en vivo a través de Facebook Live. Bueno, nos saluda Arsenia Prieto, Nancy Seca también. Bienvenida como siempre. Raquel desde Australia, Danilo Dam también. Y por allí se incorporan ya en términos concretos. Te saludan también Mónica Salazar desde Paraguay. Dice
no debe haber elecciones en Venezuela. Sería una afrenta a la democracia, a la memoria de los caídos. Zuli Quiñones también por allí. Nicolasa nos dice un tema muy interesante: no a las elecciones. Elías Prato, que nos acompaña desde Trinidad y Tobago, nos dice, bueno, justamente el tema del volumen. Espero que ahora sí estén escuchando bien. Elba Ramírez nos dice: gracias por tu programa, Dios te cuide. Raquel también: las elecciones están listas, eso ya lo sabemos, por Dios. Mónica también un poco, bueno, reportándonos el tema del volumen. Elena Aurora Madán, que es una cubano-francesa. Ayer tuve oportunidad de escribirme con ella. Te agradezco que estés de nuevo con nosotros. Muy preocupada, conociendo muy bien el tema venezolano. Nos dice: las hacen ahora también para poder manipular la situación pues en el casi imposible caso que ganara otro candidato cualquiera. Eso es importante lo que nos está comentando, porque ¿qué pasa si tú tienes una Asamblea Nacional Constituyente que es supraconstitucional y que por su propio decreto va a gobernar, si es que no hace otra prórroga hasta el 2019? ¿Qué pasa en un escenario en el que gane la oposición? Bueno, ese es otro tema importante. Fíjate que, de acuerdo con lo que establece la Constitución, la toma, al finalizar un periodo constitucional, la transferencia de poder se hace el 10 de enero del año en que el año siguiente del periodo constitucional. Correcto. Supongamos que las elecciones se realizan ahora y ganan ahorita. Hay un periodo de transición donde va a estar el gobierno gobernando en sus últimas de cambio con una asamblea constituyente. ¿Qué sabes tú qué cosas puede ocurrir hasta allá para los efectos de una toma de posesión el 10 de enero? Claro. Fíjate que nadie ha hablado esa circunstancia, ni en la oposición ni nada. Ok, si vamos a hacer las elecciones, vamos a hacer la toma de posesión un mes después. Eso no se ha hablado. No, para nada. Entonces, eso es simplemente una gran incertidumbre que está allí y que, bueno, no se sabe. Y es que demuestra cuando la institucionalidad es, siempre lo digo, es débil y disfuncional. Las costuras se ven muy fácilmente. Cuando pedíamos el referéndum revocatorio, estamos hablando, si mal no recuerdo, y estuvimos incluso hasta diciembre de 2016, ya tenemos un año y tantos meses. Y nos los negaron, aun cuando yo no estaba de acuerdo con el referéndum bajo esas condiciones tampoco, pero lo negaron. La oposición pidió que se adelantaran las elecciones. ¿Qué dijo el partido de gobierno? Bueno, que era inconstitucional, era violatorio incluso el derecho humano de aquellos funcionarios que fuesen legítimamente elegidos para gobernar por el tiempo en el cual ellos habían sido habilitados. Entonces ahora, a conveniencia, se pasa por encima incluso sus propias declaraciones. Sí. Porque si fuese ese el principio, deberían mantenerse hasta diciembre. Sí. Mira, yo creo que lo que podamos hacer nosotros, humildemente, los que opinamos como tú, que estás todo en los días en los medios, los que escriben en los medios, en general la población, es darle un consejo a la oposición de concreción. Porque lo que la oposición nuestra vive en una eterna dispersión. Es concretar un plan que empieza por el no a las elecciones, y ese plan de no a las elecciones tiene que venir respaldado no solamente por los partidos, sino respaldado por todas las fuerzas importantes que todavía quedan en el país: los consejos universitarios, las academias, los sindicatos, sí, las organizaciones sociales que abundan. Toda esa cantidad de partiditos pequeños, organizaciones comunales, todas esas cosas que andan funcionando. La iglesia es muy importante. Sí. De manera de que todo eso funcione con un bloque. No a las elecciones, y simplemente que el gobierno la convoque, bueno, perfecto, pero no a las elecciones, no vamos. Y eso no significa que estamos propiciando la abstención. La abstención es una cosa distinta al no a elecciones. ¿Cuál es la diferencia? La abstención es simplemente que yo me abstengo de votar, pero acepto que se está votando. Acepto que se está votando porque ahí está en marcha un proceso de votación. Ok. Pero aquí no, aquí niego el proceso de votación. Ok. Aquí niego el proceso de votación. Y tampoco voto, por supuesto. No, mucho menos que voto. Simplemente esto es un bloque. Y después, otra cosa importante que tiene que hacer la oposición es decirle a la gente: nosotros queremos gobernar para una Venezuela mejor, pero en pocas palabras explicar a la gente qué es lo que hay que hacer en Venezuela para una Venezuela mejor. Nadie lo sabe. Claro.
Es muy abstracto, además. O sea, el hecho de que Capriles sea presidente no significa, por razón de derecho, que él lo va a hacer mejor. Claro, ¿eso no es verdad? Claro. Eso tiene que explicarlo. Está hablando de Capriles o cualquiera de ellos que sea. La MUD tiene que explicar al país qué es lo que se va a hacer en Venezuela. Y fíjate, justamente hablando del tema de la MUD, y esto último momento, ¿no? Los que estamos en vivo en este preciso instante, se corrió una información, y además no es un rumor, es que se corrió la información por fuente oficial, que había sido firmado un posible acuerdo de entendimiento en República Dominicana. Una información que fue publicada por los principales medios del Sistema Nacional de Medios Públicos en Venezuela, es decir, la cadena de propaganda del gobierno de Venezuela. Sin embargo, hablando de la Mesa de la Unidad Democrática y atajando a Aurelio en este momento, Julio Borges emitió cuatro tweets, y por ahí se me fue, que los voy a buscar para presentárselos, porque considero importante también traer a la mesa lo que dice justamente la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué ha escrito Julio Borges? El primero dice: la Mesa de la Unidad quiere aclarar al país que hasta este momento no hay ningún acuerdo con el gobierno. Estamos hablando de un tuit que fue emitido hace 59 minutos. Luego dice: seguimos luchando por lograr los derechos de todos los venezolanos, que todos los venezolanos están esperando. Pedimos al país no caer en rumores ni manipulaciones de quienes siempre han mentido. Y cuarto, importantísimo este punto: tengan confianza porque no abandonaremos los intereses del pueblo venezolano. Aurelio, ¿crees que la oposición debe continuar o no en esta mesa de diálogo, de negociación en República Dominicana? Por supuesto, suspenderla. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo que sea posible. El gobierno no está dispuesto a aceptar las condiciones de equidad que implica un proceso electoral. No está dispuesto. Quiere tener un proceso electoral con ventaja porque sabe que si se realiza ahora tiene una opción muy válida de ganar. La mejor opción de ganar la tiene él porque tiene un control de una masa electoral de unos 6, 8, 7, de unos 6 millones de personas base, que son los que le dan comida, los que los manipulan en los barrios para que vaya. O sea, hay todo un control, y además hay un control electrónico de la votación en el Consejo Electoral. Hay personas que votan 2 veces. Yo no sé si tú recuerdas que hace un mes, cuando pasó el proceso de Oscar Pérez, una de las personas que mataron tenía 2 carnets electorales, 2 registros electorales. 2 registros. Bueno, imagínate como él cuántos habrán y que votarán, y eso no pasa que nada. El descaro es tal que el ministro Reverol lo mencionó por su segundo nombre, mejor dicho, por su segunda identidad, porque estamos hablando de identidad. Bueno, nos toca hacer la primera pausa. A ustedes les prometo, apenas regresemos de esta pausa, voy a leer todos los comentarios que están acá y continuamos con esta discusión acalorada, intensa, genuina, además hablando sobre el tema de Venezuela y lo que tanto nos preocupa, por supuesto, de cara a este proceso electoral. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, con nuestra edición número 609. Así que ya saben, ya regresamos. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y continuamos ya en esta segunda parte del programa, además en muy buena compañía con Aurelio Usecha, además venezolano, escritor también, profesor universitario que nos acompaña además nuestra segunda vez acá en América es Noticia, y pues muy probablemente lo tendremos frecuentemente en nuestro estudio. Quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente que nos está sintonizando a través de nuestras emisoras, nuestros medios de comunicación, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también especialmente a la gente de Musical FM también en Venezuela. Ellos están en Ciudad Guayana. Estamos sonando desde esta semana, así que contentísimos también con estar al aire a través de Musical FM, una emisora digital, una iniciativa bien interesante. Los que tengan la oportunidad de visitar, la página web es musicalfm.com.be. Igualmente en los Estados Unidos, enviamos un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, también a nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central y a nuestra gente queridísima de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a...
Bueno, bajo la lupa es parte del especial del día de hoy. ¿Qué escenarios tenemos concretamente ante la situación que se presenta desde el punto de vista electoral? Ya el tema político lo conocemos, ahora estamos hablando del tema concreto electoral en Venezuela. Les había prometido incorporar los comentarios, veo que Mirjam Parada nos acompaña, como siempre, enviándonos saludos. Elena nos dice, las hacen, bueno, justamente el tema de las elecciones, las hacen ahora para poder manipular la situación en el casi imposible caso que ganara otro candidato cualquiera. Esto lo había comentado, nos dice, calle, calle y calle, de lo contrario, dictadura, dictadura y dictadura. Además, Elena tiene conocimiento de causa, es cubana de nacimiento y conoció muy de cerca la realidad del régimen cubano. Arsenia Prieto nos dice, la trampa está lista, ya Maduro dijo con oposición o sin oposición, vamos a las elecciones. Exactamente, las elecciones son para olvidar la masacre de Óscar Pérez. De hecho, es uno de los argumentos de buena parte de los analistas políticos que dicen que tuvieron la necesidad de lanzar, aunque lo iban a hacer, como lo comentaba Aurelio, prematuramente, iban a adelantar las elecciones, una manera de desviar completamente la atención a lo que significó la masacre del Junquito, pues era justamente este tema de las elecciones presidenciales. Te agradezco, Arsenia, por tu aporte. Mirjam nos dice, fue una estrategia del gobierno y salieron ganando indirectamente entre la cúpula y perdió la ciudadanía. Taira Lozano saluda desde Texas. José Silva, como siempre. Elena dice, bueno, ahora sí se está escuchando bien, qué bueno mantenerse en la calle, nos dice Mirjam. Carmen Morán nos acompaña. Gloria Capaldo desde España nos saluda. Elena nos dice, el cambio de presidente no será hasta enero. Entonces, pues sí, pues le harán imposible la gobernabilidad para decir que la culpa de todo es del imperialismo. Bueno, por supuesto, Mirjam nos dice, realmente no existe ninguna constitución, ¿por qué insistir? Calle, por aquí continúan los comentarios, las dictaduras jamás entregarán el poder, no somos inocentes. Fíjate que comentábamos hace algún tiempo, me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema, que cuando se trata de regímenes totalitarios, abiertamente dictaduras, porque no le podemos poner otra clasificación, no podemos competir con estrategias democráticas. Y a veces me llama la atención el carácter cívico de la población venezolana. Me llama la atención, y yo estoy promoviendo ningún otro tipo de iniciativa, pero donde quiero llegar es que pareciera que hasta el pensar en abstenernos constituye una especie de pecado capital. No sé si has sentido lo mismo. ¿Qué pudieras aportarnos al respecto? Bueno, mira, yo comparto contigo esa sensación de que las personas que no voten sienten que están incumpliendo con su deber ciudadano. Lo cierto es que después de 1958, que se revoca Pérez Jiménez y se instaura un régimen democrático con alternativa de gobierno, de oposición al gobierno, pues durante todos esos 40 años, la población admitió como un método cierto para cambiar gobierno las elecciones. Por eso gana Chávez. Claro. Chávez se le dio la oportunidad de participar en unas elecciones abiertas. Pero votaron por él aún siendo golpista. Bueno, pero votaron por él por las circunstancias en las cuales fueron manejadas los procesos de opinión pública en esas circunstancias. Pues es un tema, el problema del ajuste económico que ha debido ser hecho con anticipación, el tema de la caída de los ingresos petroleros, la pérdida de importancia del petróleo en la economía venezolana, son cosas estructurales que influyeron en que la calidad de vida de la población desmejorara, y por supuesto nunca se atendió al problema estructural, sino se fue simplemente a buscar culpables. Culpables Caldera, el culpable es el otro, el culpable es aquel. Y eso deterioró la opinión pública, y los medios contribuyeron a deteriorar enormemente la imagen del político. De manera que a final del 98, nada más desprestigiado que un político, y aparece la figura de Chávez como el gran solucionador de los problemas. Pero a lo que vamos, la gente se acostumbró como cultura de población a elegir y a votar. Y a votar era la responsabilidad. Cuando se convocan elecciones y se dice no voten porque estas elecciones son írritas, porque estas elecciones son un fraude, a la gente le cuesta admitir no votar, porque dicen estoy perdiendo la oportunidad de manifestar mi opinión. Bueno, es que vivimos también las consecuencias de no votar, si mal no recuerdo, en 2005 por la Asamblea Nacional.
Perfecto. Es otro elemento allí que entra. Bueno, eso causó la ausencia de votación en el 2005, causó la pérdida de grandes puestos en la Asamblea Nacional. Pero es que todo estaba manipulado. Todo ha venido siendo manipulado para que el gobierno nunca pierda elecciones. Excepcionalmente pasó en el 2015 con las elecciones de la Asamblea Nacional, no porque eran unas elecciones abiertas, sino porque ellos hicieron unos cálculos que no les salió bien. En cuanto a la distribución de los centros electorales, en cuanto a toda una serie de manipulaciones que vinieron haciendo, no les salió bien, cambio de las circunscripciones electorales, etcétera. Entonces, por eso no les salió bien, y por supuesto, el sentimiento mayoritario del país es de oposición. La gente quiere un cambio en el gobierno. Ahora, pero te pregunto, Aurelio, y metiéndole candela, ¿no? Leña a la candela. Está bien, pero entonces entendemos, nos hablaste de la abstención, nos hablas de la negación, pero ¿qué hacemos? Porque ¿qué pasa? Si en ese, cuando hubo las elecciones, insisto, si mal no recuerdo, 2005, que no asistimos, que no votamos como medida de protesta, que hubo más de, si mal no recuerdo, más del 60% de abstención, gana la totalidad el régimen venezolano y las consecuencias son incalculables, que las estamos viviendo hoy día. Entonces me pregunto, ¿es que acaso entonces tenemos que ir un paso más allá y radicalizar, escalar el conflicto como estrategia de lucha? Porque voy a colocar un ejemplo concreto. El caso de Paraguay. Ahí está Mónica Salazar, que nos acompaña desde el Paraguay. Horacio Cartes se empeñó, este señor presidente de Paraguay, en reelegirse. Y se empeñó, y se empeñó, y se empeñó. ¿Qué pasó? ¿En qué momento el presidente de Paraguay frenó? Bueno, en el momento en que las calles se le calentó, la gente le salieron, bueno, lamentándolo mucho, hubo heridos, detenidos, etcétera. Pero llegó un momento en que la conflictividad llegó a tal punto que este señor frenó. ¿Es que acaso entonces esto es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que pasa es que lamentablemente toda la sinergia que teníamos nosotros de protesta, cuyo máximo momento fue el 16 de julio con el referéndum que hicimos, que era el plan, se agotó porque la oposición entró en incoherencia, como bien apunta. Claro, en la conferencia episcopal. Entonces, esa incoherencia dejó a las masas sin una dirigencia que hacer. Todo el mundo estaba esperando una reacción realmente muy violenta con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. La gente estaba esperando esa reacción de que el país se iba a quemar, iba a estar en fuego. Pues no pasó. ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué crees que tuvimos que haber hecho como pueblo? No como dirigencia, como pueblo. ¿Qué tuvimos que haber hecho ante esa Asamblea Nacional Constituyente? Haber estado en la calle a protestar. O sea, no nos queda otra. Pero para eso requieres dirigentes. O sea, las protestas son siempre dirigidas por alguien. No son tan espontáneas. Hay dirigentes que convocan a la gente porque hay un sentimiento. O sea, el dirigente político sabe exactamente cuál es el sentimiento que tiene cada una de las comunidades. Y él lo que hace es canalizarla, organizarla para que tengan el efecto de protesta que tiene que tener. Lamentablemente nos echamos para atrás. Claro. Se echaron para atrás y entonces ya se fue. Porque además se empezó a convocar un diálogo a la oposición y la oposición asistió a reuniones a espaldas de la opinión pública. No le dijeron a la opinión pública que lo había convocado. Y lo aprovechó el gobierno. Por supuesto que el gobierno lo que ha hecho, el gobierno ha sido exitoso en quebrar a la dirigencia de la oposición, en jugarle jaque mate a ellos. Y como lo está haciendo con estas elecciones. En reiteradas ocasiones. Ahora, pero me pregunto, y ya incorporo nuevos comentarios. Si yo soy dirigente opositor, si se supone que tengo que identificar, empatizar con las necesidades de mi comunidad, de esa población a la que represento, y lo acabas de comentar, y me siento en la silla de Henry Ramos Alub, de Capriles, de Henry Falcón, ¿qué sentido tiene ante un escenario tan profundamente desfavorable pedir que haya elección, pedir que haya votación, lanzarme como candidato? Porque es que hasta casi kamikaze es la realidad, porque te estás haciendo, es lo que está pasando, estás logrando que el pueblo no solamente rechace al gobierno, sino además también tenga el rechazo profundo a la institucionalidad como un todo. Bueno, fíjate que tú estás tocando un punto que es esencial en el análisis. Si estos señores se presentan como candidatos y van a perder las elecciones porque no tienen posibilidad de ganarlas, o sea, física
ni política, físicamente no pueden ganarla porque todo está montado para que claro, no, imposible ganar. Bueno, si esta gente va a las elecciones y se lanza a las elecciones y pierden, nos quedamos sin dirigencia. No hay dirigencia política en Venezuela. Claro, pero aquí lo que se juega. Y entonces ellos terminan de quemarse. Ok. Terminan de quemarse, de que las personas, olvídate, Ramos Alú tendrá que irse a Venezuela, el otro tendrá que no regresar más nunca a la palestra política. Por eso, la mejor conducta que debemos asumir es no a las elecciones. Ok, ¿y si qué ellos hacemos? se quedan, pero bueno, es que el problema continúa, o sea, el problema de que no hay gasolina, de que no hay huevo, de que no hay carne, porque la clase media alta venezolana vive de convertir unos cuantos dólares en bolívares y tienen capacidad de pago. Pero ¿cuántas personas son esos de los 30 millones de inmensa mayoría. ¿Ah? Sí. ¿Cuántos se son? habla, perdón, minoría. Se habla, si mal no recuerdo, ponle 2 millones llega, de personas sí, que viven en el este de Caracas, en las zonas norte de Maracaibo, en la zona norte de Valencia y tal. Pero los demás no. En estos días una persona amiga nuestra que vive en Punto Fijo, que es una religiosa, que dirige un colegio, dice, mira, a veces comemos arroz, a veces no comemos arroz, tenemos que comer huevo todos los días, pues no se consigue pollo, y cuando se consigue pollo está en mal estado. Entonces, en Venezuela realmente la gente está pasando hambre. No solo eso, y es que es tan dramático. Yo no lo he querido publicar, aunque ya lo han sacado en varios medios. Yo sí no lo he querido hacer porque me da mucho dolor. En San Félix, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, un colega periodista, a quien le agradezco que me lo haya mandado, me escribía y me comentaba, mira, ve lo que está pasando en el mercado de San Félix. Y es que pues se consiguen jaulas. En vez de conseguirte pollo, se están vendiendo palomas para que se las coman. Es decir, están arrasando con todo lo que se encuentran, porque obviamente no tienen esta posibilidad. Ahora, por eso es que a veces me pregunto si el punto clave es la oposición por la oposición, si es que la oposición es el fin en sí mismo, o si por el contrario debería ser un medio para llegar a un fin. Porque pareciera muchas veces que confundimos el fin de lo que estamos buscando. Bueno, lo que pasa es que tenemos unos dirigentes que ellos dicen, yo tengo tantos años luchando por la oposición y yo quiero ser presidente, el ego, pero ¿con qué base aspiran ellos a ser presidente? ¿Cuál es el mensaje que ellos le han dado al país realmente? ¿Cuál es la Venezuela que ellos quieren construir? Hugo Chávez venía de abajo, te daba 3% en las encuestas. Hugo Chávez le dijo al país 4 o 5 cosas, mensajes que le dio. Y ganó las elecciones porque ofreció estas 4 o 5 directrices. Quemar los adecuados, la libertad, la corrupción, que no me acuerdo, pero sí. 5 aspectos que impactaron. Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos sobre Hillary Clinton en los estados. ¿Y qué es lo que ofreció Donald Trump? Hacer América de nuevo grande. Cuando América nunca ha dejado de ser grande, ¿no? Pero los americanos sentían eso. Entonces, con 4 o 5 cosas, esas 5 cosas son las que comunicó Trump a la población para poder convencer a la gente. Nuestros dirigentes no han hecho eso. ¿Qué prometen? ¿Qué ofrecen? ¿Cuál es esa Venezuela del futuro? ¿Qué voy a hacer yo al día siguiente llegar al gobierno? Bueno, que justamente ahí coincidimos porque tuve oportunidad de conversar con un político y hablamos sobre el tema de la profunda incapacidad, parafraseándolo, de la oposición de llegar al pueblo chavista, que es un pueblo que todavía existe, es minoritario, pero que todavía existe, y hablarle, porque ese es un pueblo que ha vivido la asistencia social durante prácticamente los 20 años de este régimen. Y es un pueblo que hay que explicarle qué se va a hacer en el momento que ya no existe el chavismo. ¿Van a continuar las misiones? ¿No van a continuar? ¿Qué es lo que hubo bien? ¿Qué es lo que hubo mal? Porque sin duda alguna eso es otro elemento que hay que abordar. Sin embargo, esto sería desviarnos profundamente del tema, pero aún desviándonos también es importante porque ¿cómo hace la oposición también para hablarle a ese pueblo chavista, ese pueblo que está allí, incluso muchos de ellos amenazados, que van a tener que ir a votar? El caso del bono de carnavales, yo creo que es uno de los elementos más grotescos de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Y el populismo en el grado más bajo, porque aunque sea tú me dices que... Y yo soy el primero que está en contra de eso, además que yo creo en el capitalismo fervientemente.
pensar en que le estés entregando a un individuo $3 en bonos, que con eso no compras ni un pote de leche en polvo, con eso no pagas ni siquiera la mitad de una consulta médica. Entonces además el populismo, insisto, pero de cloacas, porque ni siquiera estás haciendo los beneficios. Pero déjame reconducir una cosa, porque tú dejaste en la mesa. ¿Qué hacemos? Si hacen las elecciones, el gobierno gana. Perfecto. Si nosotros no asistimos, somos la resistencia y lo dejamos solo. A ver, ¿cómo arreglan ese problema de Venezuela? Porque él se los está carcomiendo. Pero el gobierno está solo ya, Aurelio. Pero cada vez va a estar más solo. Porque la crisis se profundiza, se acelera. Fíjate que ya los países han dicho que no van a reconocer las elecciones. Por supuesto. Además, los países no van a reconocer elecciones, no hay líneas de crédito para Venezuela, no hay manera de que Venezuela el embargo parece inminente, petrolero. Es que no hace falta, es una cosa de facto. Claro. De hecho, la escasez va a continuar, la inflación va a continuar y, por supuesto, la gente se va a terminar de agotar. O sea, el país, en algún momento, eso colapsa. Y hay una cosa muy importante. Los militares saben muy bien que ellos son una institución permanente en la vida del país. Los políticos pueden desaparecer, los políticos pueden entrar y salir a la escena, pero ellos no. Los militares, los militares. Y ya llega un momento en que los militares van a decir, bueno, nosotros vamos a terminar con el país, si nosotros somos permanentes. ¿Me explico? Sí. De manera que la solución en Venezuela pasa por una crisis militar. ¿Coincides entonces con lo que dijo Tillerson en Texas antes de llegar a América Latina, cuando decía que dentro de los escenarios lo más probable es que sea o que se dé una renuncia por parte de Maduro o una crisis de poder forzada por la división, por la ruptura de la línea de gobierno con el sentir, con la curia militar, con el corazón militar, porque el corazón militar no es padrino. Acuérdate, Madrino es la cúpula, pero hay 50 generales, 800 coroneles, ¿tú me entiendes? Hay una población allí que abajo saben muy bien que están sufriendo también. Así es, fíjate que interesante este comentario. Alba Ramírez nos dice, si ellos fueran inteligentes, invertirían en el país para tener al pueblo feliz, sin escasez de comida, con buenas carreteras, con industria para que la gente tenga trabajo y mucho más para tener una Venezuela bella. Así la gente ni le importaría quien esté en el poder, pero eso es un sueño, y no solo un sueño, Alba, no es parte del modelo socialista. El modelo socialista ya ha sido probado, fracasado internacionalmente, y esta práctica no es exclusiva a Venezuela. O sea, lo vivimos con Cuba, se vivió con la Unión Soviética, solo por poner dos ejemplos emblemáticos. Yo le agregaría al comentario de Alba. De Alba diciendo lo siguiente: eso suena muy bonito, pero es que en Venezuela no hay recursos para invertir en infraestructura. Bueno, y los hubo, pero los desfalcos total, así es. Venezuela no tiene recursos ni siquiera para desarrollar su industria petrolera, ni para hacer carretera, ni para financiar programas de vivienda, ni nada. Venezuela tiene que hacerse de recursos. Sí. Y ese es el gran ajuste económico. ¿Cómo se va a hacer Venezuela de recursos? Cambiando de régimen económico y solicitando. O sea, Venezuela no sobrevive si no tiene capitales que vengan del exterior a invertir en Venezuela. Y tiene que crear las condiciones para que el capital foráneo venga a Venezuela. En el caso Argentina, lo que está ocurriendo con Macri, el cambio es dramático. Lo que hizo Argentina en el pasado, si tú no creas las condiciones para que el capital extranjero venga a Venezuela a hacer negocios y asegurarles que esos negocios van a tener permanencia, no hay nada. Fíjate que Elías nos comente, ya nos queda muy poco tiempo. Pienso que hay que aprovechar todos los espacios para presionar el régimen, diálogos, elecciones. Calle ninguna es vinculante, todas se pueden desarrollar independientemente, a mi juicio. Propongan soluciones, hay que dejar de criticar a los líderes de la oposición porque se le hace un flaco juego al régimen. Mirham nos dice, al venezolano le hace falta confiar en sí mismo. Patricia Zambrana ya está con nosotros también. Gabriel también está por acá. Dice Patricia, somos demasiado civilizados para poder salir de estos delincuentes. Mirham nos dice, no votaron por el por qué querían castigar a los otros partidos. Nos dice, por ejemplo, Mirham, el tema Ucrania, que es un buen ejemplo. Muchísimos comentarios, les agradezco a todos. Ahora, fíjate lo siguiente.
propuestas, y coincido desde el punto de vista de lo que nos aporta quién es el que lo escribió. Bueno, muchísima gente que nos ha escrito. Bueno, lo tengo por acá arriba. Elías fue el que lo escribió. Quedamos en la crítica. Vamos a un paso más allá. Nos queda 2 minutos de programa. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Ya sabemos la realidad, hablamos de la oposición, hablamos del gobierno, hablamos de las instituciones. Tú dices no votar, manifestar, no ir a las elecciones. No ir a las elecciones. ¿Y qué más? No presentar candidatos. Ok, no presentar candidatos. Dejarlos a ellos solos. Ok. Yo te doy otra. Y, por supuesto, con eso, ir, por supuesto, a la protesta pública del régimen por el abuso de poder. Claro. Por haber hecho unas elecciones inconstitucionales, por tener una asamblea. O sea, hay que retomar la protesta pública para soliviantar a la población y entender que la necesidad de un cambio político en Venezuela no llega si no se produce un colapso del régimen. Andrés Oppenheimer. No soy golpista. No, por supuesto, pero hey, por la vía del colapso. Cuando hay regímenes y cuando hay dictaduras, pues uno tiene que ser claro. Del presidente del Paraguay. Por supuesto. Mira, en Argentina hubo un presidente, tío, la crisis económica era tan fuerte, yo no me acuerdo si fue Eduardo Duvalde, uno de ellos, que la crisis terminó, que salió un helicóptero a la Carta Rosada. Sí. Es que yo no descarto, por eso es que te preguntaba el tema del mantener abierto o no este canal de negociación, porque yo creo que eventualmente eso es lo que va a terminar ocurriendo, van a terminar saliendo como ocurrió con Luis Ortega Díaz, como está ocurriendo ahora con Rafael Ramírez, todos tratando de limpiar su cara. Ahora bien, no ir a votar, manifestar, no presentar candidatos, sería no votar, no presentar candidatos, y la calle. Y la calle yo la asumo ante la presión internacional, se tienen que buscar todas las vías de protesta cívica, popular, para evitar las elecciones. No es que ni siquiera es que vaya, no, es hacer todo lo posible desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la protesta y la presión de calle para no permitir que estas elecciones vayan. Por supuesto, pensar, y te lo vuelvo a repetir, pensar que la solución venezolana es una ayuda, una intervención militar del exterior, es fuera de todo sentido. Bueno, es que lo hemos visto, Tillerson está muy claro en eso, ¿no? No tiene sentido. Y le sumo otro ladrillo más a esta construcción de lo que estamos hablando, porque nos toca ir, me voy a tomar un minuto más, y ante la posible realidad de estas protestas que eventualmente pongan al régimen presión internacional, presión interna contra la pared, a partir de allí negociar las condiciones necesarias para la reinstitucionalización del país, que puede partir por elementos pequeños que puedan pasar por la reestructuración del CNE, o sea, del poder electoral, el restablecimiento de los plenos poderes y facultades de la Asamblea Nacional, pero seguimos con el gran talón de Aquiles, que es la Asamblea Nacional Constituyente. El juego está trancado. Está trancado, no hay duda. Pero un último comentario. En estos días leí un análisis que decía que en Venezuela hay más de 20.000 agentes cubanos metidos en las fuerzas, en el aparato administrativo del país. Entonces, Venezuela, ¿cuántas personas dirigen el país? El gobierno. ¿Cuántos crees tú que son? El gobierno, un par de miles, pudiera ser. Yo calculo unas 5.000 personas. Entonces no puede ser, como dijo una vez Gandhi, que 5.000 personas intenten gobernar a 30 millones. Bueno, sí, eso pero, no puede ocurrido, ser. pero ha ocurrido. Ha ocurrido. Pero no, eso no puede ser. Y eso es lo que hay que revisar bien a futuro. Sí. ¿Cuál va a ser la estructura política del país a futuro? Y pareciera que estamos llegando a los límites, inimaginables, pero estamos llegando a los límites. Lo que me preocupa es, y Elena por allí me lo comentaba en privado, el peligro de pensar que estamos llegando a los límites como se decía en Cuba, y allí están todavía los hermanos Castro gobernando. O sea, es un escenario que hay allí, obviamente la realidad no ellos son iguales, están apostando al periodo especial. Claro. O sea, Maduro y todos ellos están apostando a un periodo especial. Así es. Aurelio, gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, tantos comentarios. Un placer. Por supuesto, y te espero de nuevo acá en tu casa. Muchos comentarios quedaron por fuera. Yo sé que esta noche tendrás oportunidad de leerlos. Por ahí dice Mónica Salazar, en helicóptero, caída y mesa limpia para poder comenzar, ¿no? Dice Ernesto
Ernesto Bates. Elena nos dice, buenas noches, mis saludos desde el corazón. De la Rúa salió en helicóptero, dice Mónica, absolutamente de acuerdo con el comentario del señor, colapsar al régimen. Ricarda nos dice, bueno, pues que acaba de llegar, pero bueno, ya está por acompañándonos. Edgar nos dice, ¿por qué no insistimos más bien en retomar el CNE? Habría que ver a qué te refieres con retomar. La clave es la separación de poderes. Íbamos bien con la asamblea, solo que nos quedamos allí, no sumamos el resto de los poderes. Saludos, gracias por estar allí. José Silva dice, con poder realmente lo que hay son 500 funcionarios. Aurelio, nuevamente gracias por estar acá. Muchas gracias en tu casa. Gracias. A ustedes muy también amable por habernos acompañado el día de mañana. Muy probablemente tendremos seguramente nuevo análisis sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, las reacciones a partir de lo que dice el gobierno y lo que dice la oposición en torno a esta supuesta firma de este acuerdo, de esta conciliación. No estamos seguros, hay dudas, hay rumores. La oposición ha pedido que esperemos, que tengamos paciencia. Eso lo vamos a hacer, vamos a tener paciencia hasta el día de mañana para poderlo analizar. Así que a todos ustedes que nos están acompañando a través de nuestros distintos medios y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook Live, le damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les esperamos como siempre el día de mañana a través de América pues es Noticia en su edición, como siempre los que quieran sintonizarnos en vivo a las 6 de la tarde hora del este en los Estados Unidos. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.